por seguir con nosotros a propósito de lo que se vive en el ambiente político dominicano. Hace tiempo que no lo teníamos con nosotros, miembro del Comité Central del PLD, ha sido también ministro de Educación. Aquí está con nosotros Melanio Paredes. Gracias por este tiempo. Buenos días y gracias por la invitación. San Cristobalense. ¿Cómo está usted, profesor? Muy Me bien. gusta el look del profesor. ¿Sabe que ¿Tú el viste? profesor y yo podemos bailar juntos hoy? ¡Ay, Usted sabe sí! que a ti se te quedó que fue ministro de Industria y Comercio, director de Infotec, ¿verdad, profesor? Muchos ex, mejor no mencionarlo, le sacan la edad a uno. Profesor, la situación política convulsa, su partido metido en un lío con Odebrecht. Vamos a dar un pequeño recorrido de la situación, que cómo usted ve su partido frente al caso específico. Hay más ha ido casos. a visitar a algunos de sus compañeros. Sí, él es de los leales. Pero su visión de lo que está su opinión más bien de lo que está pasando, su partido con el caso de Brecht. Una gran oportunidad para que podamos enmendar errores, para que podamos aprender de esta tremenda lección. He sostenido que después de este escándalo, que no es más que el eslabón más alto de toda una serie de acontecimientos que han afectado al régimen político dominicano, habrá un antes y un después. Este debe representar un punto de inflexión en un cambio del ejercicio político en República Dominicana. Pero ¿qué puede hacer su partido ante una sociedad que está pidiendo transparencia, que está pidiendo cese a la corrupción y ustedes tienen 16 años? ¿Por dónde ustedes deben de empezar? Elemental. En el caso específico de Odebrecht, como me señala, como se ha exigido, que se guarde el debido proceso en beneficio del principio de presunción de inocencia de los encartados, pero que también, aunque parezca un trabalengua, se cumpla con el proceso debido. Es decir, que llegue hasta las últimas consecuencias, de manera que la sociedad y la demanda social contra la impunidad y la corrupción pueda tener elementos suficientes que evidencie que el gobierno, que los poderes públicos hoy, en manos de una u otra forma del Partido de la Liberación Dominicana, han cumplido su rol. Yo entiendo que todos los poderes públicos del país han estado retados con esta situación. La rama ejecutiva, a través de la Procuraduría, que debe cumplir con su papel, debe tomar estos 8 meses que da la sentencia del 7 de junio para poder mostrar las pruebas de que lleve a los encartados a un juicio de fondo o que lo libere de culpa y pueda resarcir en algo el prestigio ya puesto en entredicho. La justicia dominicana, que ya debe enfrentar los procesos de apelación, en este caso un organismo colegiado de la Suprema Corte de Justicia, debe guardar el debido proceso y cumplir con su rol. El Congreso Nacional, que varios de cuyos miembros están encartados, tiene la brillante oportunidad, y ahí voy a soluciones, de asegurarse que nos demos una ley de régimen electoral y una ley de partido que impida que situaciones como esta se vuelvan a repetir. Creo que es una brillante oportunidad, insisto, en que podamos aprobar una ley electoral y una ley de partido que establezca claramente de dónde debe provenir el financiamiento de la actividad política y de la actividad electoral. Y sobre todo, que pueda establecer las medidas de sanción a los infractores a esa ley, que no se quede simplemente en la enunciación como ocurre ahora, sino que quien pueda infringir la ley pague con las consecuencias de la muerte cívica en algún caso, o la pérdida de la posición electiva a la que fue propuesto, o la pérdida de reconocimiento de la organización si el delito electoral fue de la organización política. Precisamente, profesor, aquí hay muchas leyes y esas leyes no necesariamente garantizan que lo que está llamada a regir, la citada X ley, cualquiera que fuese, mejore los procesos. O sea, nosotros lo vemos y lo vemos en los periódicos, y la ley electoral, y la ley, y la ley, y la ley, y la ley, pero aquí hay muchísimas otras leyes que no se cumplen. ¿Cómo garantizar, en el caso de evacuar una ley
que sea conforme a lo que la sociedad está clamando y pidiendo, que se cumpla. Nosotros tenemos un dinero que da en la Junta a los partidos políticos, pero también tenemos denuncias de supuestos dineros del narcotráfico o dinero, por ejemplo, como dijo el mismo Temístocle Montaz, que recibió dinero de don Ángel Rondón para las campañas del 2008, 12 y 16, que a su vez dice la Procuraduría que es dinero de Odebrecht. Entonces, ¿cómo nosotros podemos garantizar que esta ley va a venir a resolver esta situación, que no van a haber cruces de dinero y como quiera el dinero no da? Sí, yo pienso que es un tema de cultura política, efectivamente, pero es mejor tener la ley que no tenerla. Yo creo que la ley es un primer paso. Aquí nos dimos una constitución en el año 2010. Ustedes recuerdan que esa constitución mandaba a elaborar 3 leyes. La ley del Tribunal Superior Electoral, que funcionó tan pronto se instaló ese órgano, la ley electoral y la ley de partidos políticos. Con eso se configura todo el ordenamiento jurídico electoral que está pendiente desde el año 2010. Esa constitución establece derechos fundamentales, derechos de ciudadanía, establece mecanismos y es garantista en el sentido de que tú puedes recurrir a un amparo, tú puedes recurrir a apelación a estas altas cortes para hacer prevalecer derechos fundamentales. Eso es diferente en estos años a lo que aquí aconteció en los últimos 50 años de ejercicio político y de régimen democrático. Hay un valor que ustedes deben reconocer, que es de la transparencia. Ya no porque lo quieran los actores políticos, es que se impone, es que nada puede estar oculto bajo el sol. Y ese valor de la transparencia tiene que estar recogido en una ley electoral. Y vemos a la ciudadanía en las calles, señores. Ya el mundo cambió y no podemos los actores políticos pensar que vamos a seguir simulando, que vamos a seguir haciendo cuentos, chanceando a la ley para seguir cometiendo los mismos errores. Yo quiero interrumpirlo aquí, conectando con la pregunta de Luis Miñoso y con los mismos comentarios que usted está haciendo. Cuando usted habla de cultura política, cuando Luis pregunta cómo cambia el panorama con el caso de Odebrecht, ¿usted ve algún tipo de camada, de generación, no solamente porque sean jóvenes de edad, sino que hay personas ya con edad acumulada, como dice nuestro amigo en común, Franklin Rodríguez, que no han tenido oportunidad de entrar a ningún ciclo de poder de nada, porque los grupismos siempre han existido, no en el PLD, en todo el famoso anillo de Balaguer? O sea, se visualiza una clase política, ya sea jóvenes o de la gente que no ha entrado a repartición de posiciones de poder, que pueda venir con una cultura diferente, porque si hablamos de cultura, entonces los actores tienen que cambiar al margen de ley o no. Y si el caso de Brecht proporciona esa puerta para que vengan otros rostros, ¿Usted cree que hay otros rostros? Yo estoy convencido de que la política en República Dominicana tiene que pasar por la primavera de reencanto. Y no solamente digo de mi partido, al Partido de la Liberación Dominicana le corresponde la principal responsabilidad por su presencia prominente en los poderes públicos. Pero en sentido general, ¿qué es lo que vemos hoy en el partido opositor? Es una lucha ya de candidaturas hacia el 2020. En el propio partido nuestro la gente muchas veces entiende que las cosas van a seguir igual y ya se habla de aspiraciones hacia el 2020. Yo entiendo que la respuesta que ha dado la sociedad, en parte, porque hay otros descaminados también que están haciendo cerebro con otras cosas, pero yo pienso que la protesta social, en el caso del Partido de Liberación Dominicana, que se apoyó en esos sectores que hoy están en las calles, tiene que pasar por un proceso de renovación necesaria. No solamente en términos de refrescar las figuras que han estado detentando el poder a nivel de cargos ministeriales, a nivel de la dirección de los partidos, sino sobre todo en la forma de hacer política. Ya todo ha cambiado. Señores, tenemos a Venezuela ahí, que fue arquetipo de democracia en el continente, inviable, un proceso que uno no sabe finalmente en qué quedará, y pasó por lo que nosotros pudiéramos estar atravesando ahora, el colapso de la partidocracia, la pérdida de credibilidad de los partidos tradicionales, la perpetuación al frente de esos partidos de políticos tradicionales sin permitir que una generación de jóvenes pudiera relevar a ese liderazgo tradicional. Entonces, esa situación es un espejo en el que nos debemos ver para
impedir que podamos llegar a una situación de inviabilidad política. Usted cita, y yo también así lo creo, y usted sabe en nuestras diferentes conversaciones, lo citamos siempre, valga la redundancia, 2004, 2008, 2008, 2012, 2012 al 16, 16 al 20. El PLD se encamina a cumplir 20 años en el poder. Y para mí, ya yo no miro a Hipólito, yo no miro a nadie porque sería una irresponsabilidad mía como comunicador. Ahora, los culpables de eso son los funcionarios y dirigentes de su partido que se encaraman en un ministerio y cuando están abajo todo está muy mal, hablan muy mal, le entran a todo el mundo. Desde que llegan allá arriba dan un cambio como la metamorfosis. Hacen una metamorfosis y cambian. ¿Qué propone el profesor Melanio Paredes para que el partido tenga ese control de que el dirigente que llegue no cambie de la noche a la mañana hasta su forma de vestir, hasta su forma de vida? ¿Qué hacer? ¿Qué control pueden tener ustedes, que son los principales responsables de lo que está pasando? Y le quiero agregar a eso, y en otras conversaciones hemos hablado de la formación política, de lo que el PLD perdió, de los círculos de estudio, está el PLD a lo interno, retomando esos valores y esas actividades que formaban a personas con un compromiso social, con una ideología. Afirmar institucionalidad. El PLD, como lo concebimos, como fue fundado, no funciona. Nosotros tuvimos algún tipo de entusiasmo racional en términos de la reunión que hicimos a principios de abril y que incluso en ella el presidente del partido habló de que nos íbamos a reunir 3 o 4 veces al año. ¿Y qué pasó? Que ni siquiera el comité político ha podido realizar sus reuniones ordinarias de principio de mes. Ya van más de 60 días y el comité político no se ha reunido. ¡Cierto! Justamente, y es la preocupación que tenemos. Aquí el PRD fijó posición sobre el caso con un documento. En los términos que usted quiera. ¿Y por qué no se ha reunido el comité político, profesor, en medio de esto? Porque hay 3 miembros del comité político encartados en este proceso. Justamente parece que por eso. Yo creo que ha entrado en una situación de crisis ese organismo. Muchas personas entienden que ya ese comité político no está en facultad de conducir a la organización y la crisis por la que estamos atravesando. Yo pienso que de algún lugar hay que partir. Es importante que el gobierno haga su trabajo. ¿Y el comité central para qué sirve? O sea, ahora que no se está reuniendo el comité político, ustedes es muy grande, no se pueden reunir, no se puede hacer un llamado extraordinario. Si hay una situación de crisis en el comité político, el otro órgano es el comité central. ¿Cuándo se llama reunión? Y si esto podría motorizarse internamente, ustedes tienen que esperar que sea el secretario general o el presidente que llame a reunión. Porque el comité político es una instancia, ¿verdad? No un órgano. En términos institucionales es así. Hay un 25% de los miembros del Comité Central pudieran demandar esa reunión. Pero yo pienso que nosotros tenemos un liderazgo inteligente. El presidente Medina y el presidente Leonel Fernández, que son fundamentales en este proceso, no imprescindibles, pero sí fundamentales, tienen que dar un paso al frente. Y si no es así, yo pienso que podrá producirse una revolución de los sargentos en el Partido de Liberación Dominicana. Profesor, pero usted no porque yo soy de lo que sostengo que no hay 2020 si antes no ponemos la casa en orden. Pero y para poner la casa en orden y afirmar institucionalidad, al menos los organismos del partido tienen que reunirse. Pero respóndame, ¿qué hacer para que ustedes, cuando hablo de usted, no hablo de usted en específico, sino los dirigentes del PLD, se suben a esa cima, se olvidan de todo eso se han olvidado? ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Qué se puede hacer? El propio partido lo hizo en principio y tenemos que retomar el mecanismo. Aquí tiene que haber renovación periódica. Señor, usted no pueden designar un cargo y entender que es un patrimonio. He oído a algún dirigente decir que se va en tal fecha. No es que usted se va, es que la soberanía de usted mantenerse en una posición tiene que ser de las bases. Aquí tiene que haber renovación periódica. Es fundamental. Esa ley de partido, y tengo entendido que se hizo. Ahí tengo noticia de que se ha avanzado bastante el tema de la renovación periódica. No, pero en el 26 internos. Ustedes se van a renovar porque era para el 20, en el 20 hay elecciones, va a estar muy cerca. Pero hablando de esa renovación. Luis, yo he dicho que esta situación por la que atraviesa el régimen político actualmente tiene la connotación de que va a definir un punto de inflexión, un punto de viraje. Ya no podrá ser igual. No podrá ser igual, so pena de que nos manden a la calle y de mala manera. Entonces,
estamos obligados, estamos compelidos a cambiar, estamos compelidos a que las organizaciones funcionen, que las organizaciones sus grandes decisiones la pongan en manos de sus bases. No puede seguir dos dirigentes diciendo lo que hay que hacer. Esos dirigentes sí tienen que poner de lado su ego, tienen que poner su lado... Sobre todo si dicen lo que hay que hacer de una manera odiosa, que caen mal. Y poner en manos de la soberanía de las bases de la organización la toma de las grandes decisiones. No hay manera de que podamos superar eso que dice Luis si no ponemos a las bases de los partidos a evaluar a sus dirigentes, Profesor, a evaluar a sus funcionarios y que los reafirmen de su mandato o sencillamente lo desprecien, le den su castigo en el momento de tomar decisiones. Cuando hablamos de elección. renovación interna en los organismos, por ejemplo, del PLD, el partido al que usted representa, pero ¿qué tal estas declaraciones de hace unos días de Felúcio Jiménez, que dijo que el presidente le dijo que diga que él no va en el 20? O sea, nosotros estamos ante suposiciones y algunos argumentos de personas que dicen Danilo se va a reelegir en el 20 y Danilo tiene la mano en tal cosa y tiene la mano en lo otro y Leonel no levanta cabeza y ahora Temístocles Montaz lo metieron preso y no hay nadie en el PLD que no sea Danilo para el 20 y un comentario como este de Felúcio Jiménez, hablando de renovación, o sea, ¿usted cree que es posible? ¿Se alberga algún tipo de idea de que haya una reelección nuevamente para el presidente Medina? Si ese liderazgo tradicional de mi partido y de todos los partidos no asimilan las señales que están mandando los procesos, no solamente en República Dominicana, sino en el mundo, ¿Pero usted qué en cree? que la informalidad está venciendo a la formalidad política. Si ellos no asumen, no asimilan ese mensaje, van a ser barridos y va a quedar muy poco para la historia de lo que pudieron ser sus realizaciones. Hay que entender que esto no es un problema de personalidades, esto no es un problema de hablar de proceso hacia el 20, de hablar de candidatura. Es un crimen de lesa humanidad que en un momento como este haya dirigentes que estén planteando temas de discusión de candidatura hacia el 20. Es un contrasentido. Entonces, yo entiendo que ese tipo de declaraciones no deben ocurrir. ¿Pero usted y qué que en cree? lugar de hablar los individuos, que hablen los organismos. ¿Qué puede pasar En si lugar hablan de los que hable organismos, un profesor? dirigente, el secretario general que es su vocero, que hablen los organismos Profesor, ¿y qué y que pasa? hablen por resoluciones. Ay, ¿qué pasa si ese comité político hoy... ¿Me respondió o no? No, el profesor es PLDista. Es brillante. Ahora, profesor, hoy, ¿qué pasa si ese comité político dice vamos a plantear la renovación de todos nuestra secretaría? Porque el mismo presidente de la juventud va para 40 años del PLD. Él habla de renovación y de poca oportunidad, pero va para 40 años. Pero hace mucho que él quiere que lo quiten de ahí. Porque renuncie. No, porque él quiere para que lo Profesor, quiten. ¿qué pasa si ese comité político se va a la base hoy? Sería en gran medida barrido. Más o menos, profesor, ¿cuántos pueden pasar, más o menos, de bueno, ese grupo? yo no quiero señalarlo, pero si tú... Pero usted se ríe, ¿por qué usted se Sí, ríe? porque es que la gente, hasta la belleza cansa. Alguna. Hasta la belleza cansa. Pero dígame, más Entonces, o menos, a la mitad se queda, ¿usted cree? Mira, yo no quiero caer en recriminaciones individuales, pero lo cierto es que las dirigencias de las organizaciones tienen que ponerse, digamos, al escrutinio de sus dirigidos. Y eso no ha acontecido. Ni gusta. Y ya eso genera un malestar. ¿Usted cree que hay en las un bases de cambio las de Secretaría organizaciones. General? Si, por ejemplo, dicen, vamos hoy a poner en juego la Secretaría Por ejemplo, General. por ejemplo. No estoy diciendo que Reinaldo, porque Reinaldo es amigo de nosotros. Nunca ha venido aquí, pero es amigo de nosotros. Si Reinaldo se lanza ahí al escrutinio, ¿usted cree que repite? Los actuales dirigentes harían bien con poner la alfombra Profesor, pero responda para que el una, porque proceso, hoy usted no para vino a que el Partido de responder. Liberación Dominicana celebre un gran congreso de renovación total de sus dirigentes. No gana hoy Reinaldo para la Secretaría General. Los que lo han hecho bien serán resarcidos. Los que no lo hacen bien, que se vayan a sus casas. ¿Cuándo Pero se tiene puede que ser un hablar? proceso institucional. Yo no quiero caer en ¿Cómo lo particularidades. ha hecho Reinaldo, profesor? ¿Cómo es? ¿Cómo lo ha hecho Reinaldo? ¿Cuántos años tiene en la secretaría? Lo que yo sostengo es que debe haber una separación entre las funciones partidarias y las funciones del Estado. Salvo que Cundo no trabaja aquí. Yo pienso que Reinaldo ha hecho un papel como funcionario, como presidente del Senado, pero no ha cumplido, sobre todo en los últimos años,
la grave responsabilidad de dirigir un partido que ha crecido con múltiples inconvenientes y que él, como lo dijo en una entrevista hace un año, debe poner su posición a disposición del partido para que el partido pueda poner al frente de la organización a un secretario general que organice un congreso. Como Melanio Paredes, que está aspirando a la secretaria general. No, ni siquiera. Y pena de que yo lo plantee de esa manera, porque no se trata. Estos planteamientos, como tú has dicho, yo lo hacía siendo un funcionario de gobierno. En el 2005 tuve posiciones muy críticas en el Congreso, Rafael Casealta, que es el último que se ha hecho. Desde 2005 no se hace un congreso en esas condiciones. Y allí yo voté en contra de situaciones que hoy todavía se mantienen. De manera que estando como funcionario y fuera de él, yo he mantenido una posición crítica por un problema de coherencia política. Sí, por eso entiendo que el partido tiene que ser puesto a funcionar, que esos organismos se reúnan, y mientras el compañero tenga esas responsabilidades no podrá hacerlo, no por una razón personal, sino porque efectivamente es importante separar las funciones partidarias de las funciones del Finalmente, Estado. de mi parte, que ya tenemos que irnos, es un pecado de lesa humanidad hablar de candidaturas para el 20. ¿Cuándo entiende Melanio Paredes en tiempo, hablando de tiempo, de año, de mes, que vamos a empezar a hablar de eso y quiénes podrían ser estos rostros si pudiéramos decirlo desde hoy? El gran problema de nuestro sistema político son las campañas de largo aliento y costosas. Una campaña de 3 años, 4 años, como ya las hay en algunas organizaciones, cuesta mucho. Y ese dinero hay que buscarlo donde se encuentre. Y ahí viene el problema de la corrupción político-electoral. Yo entiendo que las campañas tienen que acortarse y por consiguiente nuestro partido tiene todo el año 2017 para resolver el tema de las reglas, la ley de partido y la ley electoral. Tiene el año 2018 para organizar un congreso de renovación que nos ponga en condiciones de reencantar no solamente la militancia, que hoy está devastada, es el término. Y finalmente que el 2019 se pueda tomar para la competencia abierta y libre de todos los que aspiren. Del 1 al 10 breve, porque Calimán nos mata, ¿cómo usted evalúa la relación partido-gobierno? 1, lo más negativo, 10, lo más positivo. 1, porque no hay 0. Y así despedimos esta entrevista con Melanio Paredes. Muchas gracias. Ojalá que podamos preservar el PLD. Hay que cuidar el sistema de partido. Bueno, el ejemplo de Venezuela. Sí. Y siempre lo decimos cuando hacemos nuestras críticas. Y que el PRM también se consolide y los otros partidos también. Porque dentro de todas las cosas buenas y malas, nosotros yo creo que en la región no estamos tan mal. Vamos a la pausa, regresamos en breve.